Créanme amigos que el vídeo de hoy será realmente impactante. Verán personas tan particulares que tienen sus zapatos especialmente hechos debido a su enorme tamaño, hasta un adolescente que creció más de 90 centímetros en el lapso de un año, e incluso la persona más alta que haya sido reclutada en la NBA. Veremos todo eso y mucho más a medida que analicemos a 15 personas gigantes que no creerás que existen. Jeff Dave. Conozcan a Jeff Dave, o si son de Minnesota es posible que lo conozcan como Popeye. Se ganó ese nombre en el equipo de lucha de la escuela secundaria debido al enorme tamaño de sus brazos. Miden increíblemente unos 48 centímetros de diámetro. ¡Wow! El tamaño de los brazos de Dave es tan único que los médicos de todo Estados Unidos lo han estudiado tratando de determinar por qué crecieron hasta alcanzar ese tamaño monstruoso. También le hicieron pruebas de gigantismo y elefantiasis, pero todas las pruebas resultaron negativas. Nadie fue capaz de dar una respuesta concreta sobre por qué duplican el tamaño del de un hombre promedio. Si le preguntamos al propio Dave, incluso él dirá que no lo sabe, pero como cuenta su madre, nació con extremidades que ya desde el principio eran enormes. Dado el tamaño de sus brazos, parece natural que compita como luchador de brazos, deporte que ha hecho desde niño. Aquí es donde se ganó el apodo de Popeye. Desafortunadamente hizo estallar uno de sus brazos en una competencia que hizo detener su carrera de lucha libre. Sin embargo, en 2012 Dave volvió a competir, esta vez con el brazo izquierdo. Luego se convirtió en el campeón estatal de Minnesota y luego compitió en todo Estados Unidos. Y a su esposa le encanta la fama y la atención, y dice que en Las Vegas Dave es tratado como una celebridad. Dice que le encantan los paseos en avión y los hoteles de lujo que implican llevar adelante esta carrera. Así se hace, Jeff, así es como te haces un nombre por ti mismo. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué espera? Robert Wadlow. Robert Wadlow es el hombre más alto que jamás haya existido. Con 2 metros y 70 centímetros, su altura hace que su apariencia sea totalmente extraordinaria. Nacido en 1918, los hombres más altos del mundo de hoy en día ni siquiera se acercan a la altura de Wadlow. Siempre fue más grande que sus compañeros. De hecho, Wadlow era más alto que su padre cuando tenía 8 años. ¿Se imaginan a su hijo de 8 años siendo más alto que tú? ¿Qué pasa cuando le dices que saque la basura y te dice que no? Me pregunto si el propio Wadlow le dio tareas a su padre. Al crecer, Wadlow necesitaba que todo sea especialmente diseñado para él. El pupitre de la escuela era demasiado pequeño, así que necesitaba uno especial. Mochila, lo siento, esa cosita no le cabe en la espalda. Incluso a la edad de 13 años, cuando se unió a los Boy Scouts, necesitaba que le hicieran el uniforme especial. Se requirieron más de 12 metros de tela. En ese momento medía 2 metros y 23 centímetros de alto. ¿Qué insignia tienen los exploradores para esto? Medía 2 metros 54 cuando se graduó en la escuela secundaria. Fue entonces cuando se unió al circo Ringling Brothers, recorriendo el país ganando fama y notoriedad. Desafortunadamente, Wadlow solo vivió hasta la temprana edad de 22 años. Sus piernas luchaban para soportar su peso. A la edad de 20 años pesaba unos 200 kilos y necesitaba el uso de un bastón muy grande para caminar. Su legado sigue vivo en el Museo Ripley Believes It or Not, donde la gente todavía se para junto a su imponente estatua comparando su propia altura con la de él. Te extrañamos, Robert. El Gran Khali. Los fanáticos de la WWE sabrán quién es este hombre. El Gran Khali firmó un contrato con World Wrestling Entertainment en 2006, convirtiéndose en el primer indio en unirse a la compañía de lucha libre profesional. Pero antes de todas las luces y cámaras, él era Dalip Singh Rana, un niño tranquilo nacido en el sur de la India. Rana era uno de 7 hermanos de una familia pobre y tuvo muchos trabajos ocasionales para ayudar a sus padres a llevar la comida a la mesa. A la edad de 21 años fue admitido en el departamento de policía de su ciudad vecina. Se entrenó en gimnasios locales para ser luchador y finalmente fue seleccionado para un entrenamiento especializado en los Estados Unidos. Después de trabajar para muchas federaciones de lucha independientes diferentes, firmó un contrato con la WWE y allí nació el Gran Khali. Khali siempre fue el niño grande de la clase. Para cuando comenzó su carrera como luchador medía 2 metros 15 centímetros y pesaba 158 kilos. Tuvo un debut icónico en la WWE donde maltrató por completo a The Undertaker, sorprendiendo a los fanáticos de todo el mundo, y la gente no estaba acostumbrada a ver The Undertaker ser dominado de la forma en que lo fue ese fatídico día. Rana se considera muy religioso y practica el hinduismo. De hecho, Rana eligió su nombre de lucha en honor a la diosa hindú Kali, que está asociada con la energía eterna. El hombre más alto de Gran Bretaña. Ted Evans nació en Derbyshire, Inglaterra en 1924. Nunca tuvo un tamaño promedio y de hecho vivió su vida en ambos lados del extremo. Cuando era joven siempre era pequeño y delgado. De hecho, Evans soñaba con ser jockey. A la edad de 14 años pesaba apenas 35 kilos, pero después de una lesión atlética Evans comenzó a crecer como una mala hierba. Pero aquí también hay un pequeño engaño que entra en juego. Evans afirmó que creció unos asombrosos 2.8 metros. Pero después de verificar algunos hechos se determinó que todo esto era falso. Algunos dicen que Evans exageró su altura en un intento por reclamar
reclamar fama, otros simplemente dicen que tuvo problemas para pasar el sistema métrico. Cuando Evans llegó a Estados Unidos en 1952, un agente del circo de los hermanos Ringling afirmó que medía 2.7 metros. Eso seguía siendo una gran exageración. Alguien por favor díganme con qué vara estaban usando para medir. Evans finalmente llegó a la sede de los récords mundiales Guinness y lo midieron oficialmente en 2.3 metros. Ahora confío un poco más en ese número. De todas formas, Ted Evans fue verdaderamente un ser humano extraordinario, pero como la mayoría de los gigantes, su vida duró poco. Desafortunadamente falleció a la temprana edad de 34 años, pero no antes de llegar a los corazones de muchas personas en el mundo. Andre, el gigante. Andre René Roussimoff, más conocido como Andre el Gigante en el mundo de la lucha libre, fue un luchador, actor e intérprete profesional francés. Andre medía 2.23 metros y pesaba más de 226 kilos. Vivió una vida bastante normal cuando era niño, a pesar de ser 30 centímetros más alto que la mayoría de sus compañeros de clase. Era un estudiante promedio, pero sobresalía en matemáticas, pero incluso siendo un estudiante de matemáticas superior al promedio, decidió dejar la escuela a la edad de 14 años. Simplemente no creería que la educación fuera necesaria para ser un trabajador agrícola, y eso es lo que hizo porque, bueno, era bueno en eso. Con su gran tamaño y pura fuerza, Andre podía realizar el trabajo de 2 personas él solo. Pero al final de sus días de trabajo simplemente estaba insatisfecho, sintió que había más para él. Entonces, cuando cumplió 18 años, dio un salto de fe y se mudó a París con la esperanza de encontrar lo que le faltaba en la vida. Aquí es donde conoció a un promotor de lucha libre que inmediatamente reconoció a Andre por su potencial de ingreso. El promotor lo entrenó por la noche y Andre trabajaba durante el día. Andre no tardó mucho en hacerse notar y cuando tenía 21 años ya era conocido como luchador en todo el Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y África. Justo cuando Andre pensó que no podía crecer más, la federación de lucha libre más grande del planeta lo descubrió. Allí, Andre pasó a convertirse en la leyenda que muchos de nosotros conocemos hoy en día. Sultan Kösen. Durante años, el agricultor turco Sultan Kösen fue conocido como el hombre más alto del mundo. Con 2.54 metros seguro que es un gran vaso lleno de agua. Pero eso no es todo por lo que es conocido. Actualmente también tiene el récord de las manos más grandes y el segundo pie más grande del mundo. Lleva una talla de 22 en sus zapatos. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser encontrar zapatos de esa talla? Odiaría ser el tipo que trabaja en la tienda de zapatos cuando alguien como él entra, eso es seguro. Lo interesante de Kösen es el hecho de que siguió creciendo hasta bien entrado los 20 años. En 2010 recibió un tratamiento para bloquear sus hormonas de crecimiento. A la edad de 29 años se confirmó que el tratamiento había funcionado, deteniendo finalmente el crecimiento salvaje de Kösen. En 2014, como parte del Día Mundial del Libro de los Récords Mundiales Guinness, Kösen conoció por primera vez al hombre más bajo del mundo. Se paró al lado del hombre de 53 centímetros, lo que hizo que su diferencia de altura fuera más de 1,80 m. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Yao Defen. Yao Defen fue reconocida como la mujer más alta del mundo con una altura de 2.3 metros. La mayoría de las mujeres nacidas en China son pequeñas, pero no Defen. Llegó a ser anormalmente alta debido a un tumor en la glándula pituitaria que a su vez le causó gigantismo. Si bien algunos gigantes entran en búsqueda de talentos que acompañan su altura, como el baloncesto o la lucha libre, Defen admitió que no le gustaba ser alta y deseaba tener una vida más normalizada. ¿Por qué soy tan alta?, se preguntaba desde su cama. Hubo muchos intentos de entrenarla en deportes cuando era una adolescente, pero nada se materializó porque Defen era muy débil. Cuando tenía 15 años medía poco más de 2 metros. Los médicos podrían haber realizado un procedimiento para detener su crecimiento, pero su familia no tenía los 4.000 yuanes para pagarlo, eso es 617 en moneda estadounidense. Mirando hacia atrás, muchas personas desearían haber hecho más por ella. En 2009 encontró la felicidad cuando el hombre más alto de China vino a visitarla. Hablaron de cómo es la vida para ellos siendo tan altos y hablaron sobre cómo lo han manejado a lo largo de los años. Desafortunadamente, Defen murió a la edad de 40 años. No se mencionó ninguna dolencia específica, pero muchos creen que su altura jugó un factor importante. El hombre más alto de Japón. Yasutaka Okayama es conocido en Japón como el hombre más alto que ha llegado incluso a vivir en la isla. Con una altura de 2,5 metros tiene un físico imponente. Desde que era un niño pequeño siempre se había destacado como atleta, alcanzando el rango de cinturón negro en artes marciales cuando estaba en la escuela secundaria. Fue entonces cuando también empezó a jugar al baloncesto. Se mudó a los Estados Unidos en 1975 y jugó para la Universidad de Portland durante 2 años. Fue entonces cuando los médicos le diagnosticaron gigantismo. Muchos médicos le desaconsejaron competir en deportes organizados por temor a que su cuerpo no pudiera soportar el desgaste. Entonces, aunque estaba incluido en la lista del equipo universitario, nunca jugó un partido.
Okayama decidió regresar a Japón cuando se trató su gigantismo, lo que le permitió finalmente dejar de crecer. Todavía interesado en el baloncesto, estaba empezando a descubrir que los cazatalentos de la NBA se interesaban por él. Los Warriors de Golden Gate, en particular, querían saber si las habilidades de Okayama junto con su altura podrían ayudar a su equipo. Finalmente decidieron arriesgarse con él. Okayama tiene el título oficial de ser el hombre más alto jamás seleccionado en la NBA, pero igual que en la universidad nunca tuvo la oportunidad de jugar en un juego a nivel profesional. Pero al final Okayama había logrado una gran carrera en la Liga de Baloncesto Profesional de Japón. Llevó a su equipo a un campeonato en 1983 donde llevó adelante el equipo como MVP. También lideró toda la liga en anotaciones durante 2 años. Aunque no es tan conocido en los Estados Unidos, en Japón ciertamente se lo considera una leyenda. Bao Xijun. Antes de que Sultan Kousen obtuviera el título de hombre más alto del mundo en 2009, fue Bao Xijun quien tenía el título. El hombre de 2,5 metros nació en China en 1951. Bao dice que tuvo una estatura normal hasta los 16 años. Luego dice que comenzó a crecer como una mala hierba. En 2006, Bao ayudó a los veterinarios en una operación que salvó la vida de 2 delfines. El delfín se había tragado inadvertidamente fragmentos de plástico que quedaron en su estómago, lo que les provocó una pérdida de apetito. También mostraron signos de depresión. Los instrumentos quirúrgicos del veterinario no podían llegar lo suficientemente lejos en sus estómagos como para recuperar el plástico. Fue entonces cuando Bao entró en acción. Usó sus brazos súper largos que miden más de 90 centímetros de largo para alcanzar el interior del delfín y recuperar el plástico. Fue increíble. Las estaciones de noticias y los periódicos locales cubrieron toda la historia. Tal vez la operación convirtió a Bao en un soltero más elegible porque se casó al año siguiente. Una vez más, los medios de comunicación cubrieron la historia, convirtiendo a Bao en una celebridad una vez más. El gigante del voleibol. No hay nada corto en Morteza Mersatzerlajani, incluido su nombre. El hombre de 2,46 metros nacido en Irán se transformó en una estrella internacional del voleibol cuando se unió al equipo de vóley sentado en Irán. Quizás se pregunten qué es el vóley sentado. Es una forma de vóley para atletas con discapacidades. Tienen prácticamente las mismas reglas que el voleibol tradicional y la principal diferencia es que todos los atletas deben mantener al menos una nalga en el suelo en todo momento. Llevó a su equipo de voleibol iraní al oro paralímpico en la competencia de 2016 en Río. Morteza acertó 26 remates en la ronda final para ganarlo todo. Sufrió un accidente en bicicleta a los 16 años, lo que le impidió el crecimiento de su pierna derecha, que es 15 centímetros más corta que su pierna izquierda. El accidente lo dejó confinado a una silla de ruedas y muletas. La vida no había sido fácil para este hombre. Admite que estaba solo, deprimido y no sabía a dónde acudir, pero un fatídico día un entrenador de voleibol sentado vio a Morteza en la televisión e instantáneamente pensó que podría ser una fuerza dominante en su equipo de voleibol sentado. 5 años después ya ha hecho historia y Morteza es una estrella. Le dice a los medios de comunicación que encontró su pasión y espera poder inspirar a otros atletas con discapacidades a perseguir sus sueños. Sandy Ellen. Sandy Ellen vivió una vida bastante notable. Fue autora, actriz y poseedora del récord mundial Guinness de la mujer más alta con vida durante 16 años de su vida. Nació y se crió en un pequeño pueblo de Indiana donde fue criada por su abuela que trabajaba como mujer de limpieza. Apareció en un pequeño puñado de películas, incluida una película de época italiana llamada Fellini's Casanova. En la película, Ellen aparecía en la escena de apertura donde avergüenza a los hombres a su alrededor golpeándolos a todos con un enfrentamiento de lucha libre. Ella fue acreditada como Sandy Ellen la giganta. Sandy nunca se casó, llamándose a sí misma una chica pasada de moda en el hecho de que se negó a salir con un hombre que fuera más bajo que ella. Eso realmente redujo las oportunidades de citas. Al final, Allen fue confinada a una silla de ruedas. Su altura y peso simplemente no podían apoyarse sobre sus tobillos. Murió en 2008 a la temprana edad de 53 años. Se le ha dedicado una mención en Shelbyville High School, donde creció, manteniendo vivo su nombre para siempre. Brahim Takeoula, las suelas más grandes del mundo. Me pregunto si la canción Who Lets the Dogs Out suena cada vez que el marroquí Brahim Takeoula se quita los zapatos. Formalmente ostentaba el récord de los pies más grandes del mundo y es oficialmente la segunda persona viva más alta. Sus pies miden 38 centímetros de largo. Cuando era niño en una pequeña aldea de Marruecos, nadie pensó que los medios investigaran su tamaño normalmente grande hasta que cumplió los 18 años. Su aceleración de crecimiento masivo ocurrió a mediados de su adolescencia, donde creció más de 90 centímetros en un solo año. Fue un médico de la escuela al que le pidió muestras de sangre. El resultado fue el descubrimiento de que Brahim padecía una rara enfermedad llamada acromegalia. La acromegalia provoca una sobreabundancia de hormonas de crecimiento en el cuerpo humano. Dice que su tamaño le causa problemas en su día a día, pero en última instancia se enorgullece de ser tan grande como él. Tómese un momento para pensar en sus actividades diarias, usar un baño público, sentarse en un restaurante, incluso conducir un automóvil. Todo es dramáticamente diferente cuando tienes una altura de 2,40 metros. Seamos realistas, el mundo no está diseñado para personas con esa altura. Eso hace que Brahim necesite tener muchas cosas en su vida hechas específicamente
para él y eso incluye sus zapatos. Lleva una talla europea de 58 que se convierte en una talla 23 de Estados Unidos. Los zapatos de este tamaño no son fáciles de encontrar y tampoco son baratos. Brahim dice que su último par de zapatos fueron hechos específicamente para él y le costaron más de $5.000. ¡Wow! Igor Bobkovinsky. Conozcan a Igor Bobkovinsky, un experto en todos los oficios, el estudiante de Derecho, entrevistador, actor y el poseedor del récord actual de la persona más alta de los Estados Unidos. Mide 2 metros 33 centímetros y pesa 172 kilos. Es originario de Ucrania, pero se mudó con su madre a Minnesota en 1989 a la edad de 7 años. Se mudó para ser tratado en la clínica Mayo porque a su corta edad ya tenía 1,80 m. Ha actuado en películas y apareció en varios comerciales de televisión. También es conocido por lucir una camiseta que dice el mayor partidario de Obama del mundo. En 2019 compartió la noticia de que está en tratamiento por una afección cardíaca que le diagnosticaron recientemente. Rompió a llorar diciendo que no sabía si sobreviviría al procedimiento. Si las noticias del médico no fueron suficientes, lo que también le molestó fue el hecho de que el hospital no tenía camas de su tamaño, lo que le hacía casi imposible dormir. Aunque todavía está luchando contra su problema de salud, está mejorando con la ayuda de muchos médicos. Sigue peleando, querido Igor. Superwono. Como muchos indonesios que solo tienen un nombre, conozcan a Superwono. Se dijo que medía 2.66 metros, lo que lo convertiría en el hombre más alto del mundo, pero recibió una sorpresa no tan agradable cuando fue a ser medido oficialmente. Voló a Yakarta desde su aldea en Sumatra para reclamar el récord además de la corona del hombre más alto del Nuevo Mundo. Desafortunadamente los números no mienten y tampoco la cifra métrica. Terminó midiendo 2.4 metros, que es 5 centímetros más corto que el poseedor del récord actual. Eso estuvo cerca. Habría sido lo suficientemente alto como para batir al poseedor del récord anterior, pero no el actual. Aunque estaba decepcionado, Superwono todavía está contento con su altura, diciendo que no lo cambiaría por nada del mundo. El país más alto del mundo. Para nuestro último número viajemos a los Países Bajos para encontrarnos con los holandeses en el país más alto del mundo. Sí, se ha descubierto que los holandeses son las personas más altas del mundo y tienen mucho que ver con la selección natural. Durante los últimos 150 años, los hombres holandeses han crecido 20 centímetros, pero los hombres estadounidenses solo han crecido 6 centímetros en el mismo periodo. La genética predice que los holandeses serían las personas más altas de Europa y eso se logró fácilmente. Muchos hombres holandeses admiten que prefieren mujeres más altas, lo que impulsa aún más la noción de selección natural. La vida de los altos en los Países Bajos es bastante diferente a la de ser alto en los Estados Unidos. Tienen muchos más materiales adecuados para personas más altas. Por ejemplo, las personas en los Países Bajos no tienen problemas para encontrar un par de pantalones para alguien de más de 2 metros de altura. En Estados Unidos no es tan fácil. Entonces, si ustedes son unas personas altas en Estados Unidos y están cansados de no tener cosas de su tamaño disponibles, pueden considerar hacer un gran cambio yendo a Europa. Es algo para pensar. ¡Qué lista increíble que fue esta! Dios mío, me sentía cada vez más bajo mientras avanzábamos. Estas son personas realmente increíbles, con talentos increíbles. Presionen el botón de suscribirse para que nunca se pierdan el ritmo de nuestro canal. ¡Hasta la próxima!